Bueno, muy bien. Estamos con esta Renault Oroch Duster. El cliente nos dice que al frenar siente una vibración en el pedal de freno. ¿Sí? Cuando hace esas frenadas largas, por ejemplo, vamos a la ruta y cambia el semáforo allá adelante y comenzamos a apoyar el pie en el freno y se siente como una vibración en el pedal. Él lo llevó por cuenta de él a alinear y balancear. Ya le expliqué que ese no era el problema, que posiblemente tuviésemos algún problema en la parte de los frenos, ¿verdad? Lo que sería posiblemente algún disco, alguna campana deformada, y eso está generando la vibración en el pedal al momento de frenar. Así que bueno, vamos a hacer la revisión correspondiente. Vamos a estar usando el comparador en los discos de freno para ver si hay algún disco deformado y ya poder identificar cuál es, y en caso de que así sea voy a estar reemplazando discos y pastillas para que quede solucionado el problema. Bueno, vamos a comenzar con el diagnóstico. Vamos a levantar el vehículo, sacar las ruedas delanteras y vamos a estar instrumentando el comparador con la base magnética para chequear si hay deformidad en los discos de freno. Bueno, muy bien. Acá estamos con el comparador instalado, tocando la superficie del disco. Ya lo puse en cero. Y vamos a ver cuántas centésimas está informado. Ahí llega a cero, un poco más abajo de cero. Vamos a corregir ahí. Y la verdad que está bastante deformado. 21 centésimas de deformación, un disparate. 21 centésimas de deformación tenemos en el disco derecho. ¿Sí? Ahora vamos a comprobar el lado izquierdo. Luego vamos a retirar los discos y vamos a comprobar las masas, porque a veces puede ser un problema de una masa deformada y no del disco, y no vamos a solucionar el problema. Así que lo que vamos a estar haciendo ahora va a ser desmontar los discos y corroborar lo mismo, pero solamente en la masa. Bueno, ahí tenemos en la masa, tenemos el comparador en cero. Vamos a hacer girar. Vamos a ver que lo máximo que se mueve es casi una centésima. Ahí, del cero a una centésima. ¿Sí? Ese foco ahí. Una centésima. O sea que la masa está perfecta, el rodamiento de rueda está perfecto. El problema acá es el disco, que tiene más de 20 centésimas de deformación. Vamos a ver el lado izquierdo y seguimos. Bueno, muy bien. Tenemos el comparador instalado del lado izquierdo. Tenemos en cero. Y vamos a hacer girar el disco de freno. Y vamos a observar que tenemos una deformación de unas 15 centésimas del lado derecho. ¿Sí? Del cero, vamos a ver hasta dónde llega. Llega hasta 15, y ahí vuelve a cero, hasta 15, y ahí vuelve a cero. Tenemos 15 centésimas del lado izquierdo y 21 centésimas del lado derecho. Tenemos los discos de freno totalmente deformados, lo que eso hace que tengamos retroceso de pedal. Cuando el disco alabea a alta velocidad, eso repercute en el pistón de la mordaza de freno, y eso se transmite por el fluido de freno
hacia la bomba de freno y por lo tanto hacia el pedal de freno, y sentimos esa vibración en el pie al frenar. Así que voy a desmontar este otro disco y vamos a estar colocando un juego de discos nuevos y haciendo la comparación con los discos nuevos. Bueno, y como sé que tengo seguidores inquietos, van a decir, bueno, no probaste la masa del lado izquierdo. Acá tenemos bien sobre el borde el comparador, está puesto en 0. Ven que tiene tiraje, ¿sí? Ahí quiere decir que está apoyando perfectamente en la masa y con buena tolerancia de tiraje. Los que conocen el uso del comparador van a saber lo que les quiero decir, que no es que el comparador está tocando en la masa, ¿sí? Ahí vamos a hacer girar la masa y van a ver que el comparador prácticamente ni se mueve, está prácticamente en 0, ¿sí? Por lo cual la masa está perfectamente derecha. Rodamiento, masa perfectamente derecha, o sea que el desbalanceo proviene de los discos y no es un problema de masa o rodamiento, ¿sí? La misma prueba que hicimos del otro lado ya la hicimos de este, para quedarnos tranquilos que el problema es 100% en los discos de freno. Y cuando pongamos los discos nuevos, van a ver que van a girar perfectamente. Nunca están perfectos los discos de freno a comparación de la masa, dependiendo de la calidad de lo que compren y demás, pero no van a estar tan deformados como estos otros. A su vez, siempre que cambiamos discos de freno o los sacamos por algún motivo, antes de colocar nuevamente los discos, cepillamos perfectamente toda esta superficie de apoyo, porque si acá hay mugre y ponemos los discos mal, van a quedarnos torcidos de arranque. ¿Qué pasó con esto? Bueno, muchas veces pasa que los discos se pueden mojar de golpe, ¿sí? Estos discos están gruesos todavía, están buenos, pero puede pasar que de repente con los frenos muy calientes, acá se puede ver en el color de este disco, está más oscuro que el del otro lado, toman temperatura y al pasar quizá por algún charco o algo, se mojen de golpe y se pueden deformar. Ahí ya después quedan torcidos y bueno, por más que los hagamos rectificar, porque estos discos tienen cuerpo todavía, ya el material no va a quedar bien, vamos a tener un problema de repente. Entonces, preferiblemente discos nuevos, pastillas en lo posible. Las mordazas de freno, mientras siempre tenemos el vehículo desarmado, quedan enganchadas con un ganchito. No dejen las mordazas de freno haciendo fuerza de los flexibles de freno porque se rompen. El vehículo está calzado con los soportes, ¿sí? El gato está suelto, ¿ah? No está sosteniendo nada. El ruido que sintieron es porque tocó el plástico del buche, el plato del gato cuando bajó. Pero siempre la seguridad ante todo, los soportes puestos, no dejamos el gato haciendo fuerza de forma innecesaria. Las mordazas de freno las dejamos enganchadas desde los espirales con estos ganchitos tipo Z. Se hacen fácil ahí con un trocito de varilla. Todo perfectito mientras traemos los repuestos. Antes de armar vamos a estar cepillando las mordazas de los dos lados. Los discos hay que lavarlos con nafta porque vienen con una protección para que no se oxiden, no los pongan como vienen. De eso vamos a estar hablando cuando vengan los repuestos y empecemos con el armado. Buenos días, estamos comenzando los trabajos en la Duster, llegaron los repuestos. Ahora vamos a preparar las masas como dijimos, vamos a lijar bien la superficie de contacto con el disco para que los discos queden montados correctamente y vamos a probarlo con el comparador para que vean la diferencia. Estaba observando las pastillas de freno que tenía instaladas.
Esto plateado que ven en toda la superficie de la batería, de la pastilla, perdón, son partículas de metal enormes, lo que hace que esto sea una pastilla durísima. ¿Sí? Miren esta otra. Todos esos lamparones que se ven en la superficie de la pastilla más plateados es el compuesto de metal que tiene esta pastilla. Es un disparate, es una pastilla muy dura. Esto habían realizado frenos adelante, los discos fueron rectificados y colocaron estas pastillas que son de compuesto extremadamente duro, ¿sí? Extremadamente duro. El cliente nunca quedó conforme de cómo frenaba esta pastilla, siempre con algún ruido, con alguna cosa extraña. Los discos fueron rectificados, no hacía el alabeo que está teniendo ahora, ¿sí? O sea que no es un tema de que hayan centrado mal los discos cuando los rectificaron, porque el pedal no temblaba cuando se rectificaron los frenos, o sea que se deformaron después. Y bueno, esa es la gran disyuntiva y por qué yo recomiendo siempre poner discos nuevos, ¿verdad? Si bien este disco está grueso, ¿sí? Acá vemos los límites de tolerancia de desgaste que todavía no llega. Si bien tenemos un lado un poco más fino que el otro, no llega todavía al límite de desgaste máximo. Estos discos vienen con esta mueca acá. Cuando el material llega a borrar este escalón, quiere decir que ya el disco debe ser sustituido. Este disco tiene material, pero de todos modos al rectificar ellos quedan un poco más finos. Los frenos van a tomar mayor temperatura y cuando se mojan de golpe, ¿sí? Venimos con los frenos bien calientes y se mojan de golpe de repente a pasar por agua o lo que sea, se pueden deformar. Y bueno, esto es lo que pasó con estos discos. Se deformó, sobre todo el del lado derecho, bastante, ¿sí? Y esa está generando una vibración en el pedal al momento de frenar. Ahora vamos a estar colocando unos discos de freno de la marca Freemax. Acá los tengo en nafta para lavarlos bien lavados. Ellos vienen con esta capa de aceite que no la podemos dejar, porque si no los lavamos antes de colocar se mandan un relajo bárbaro con esto. Esto se va a ir toda la pastilla de freno nueva, ¿sí? Este aceite lo trae para que ellos no se oxiden mientras están almacenados. Entonces hay que lavarlos muy bien con nafta antes de ponerlos, después secarlos con papel. Yo utilizo papel de diario limpio para sacar toda esa grasitud y ahí recién los montamos en el lugar. Como podemos ver, los discos vienen bien rugosos para tener un mejor frenado. Esto cuando ellos se mandan a rectificar no queda así, si bien no queda súper liso, no queda así. Esto lo trae cuando son nuevos, que le va a dar un agarre mayor de frenado. La pastilla que vamos a estar colocando es de la marca Terbon. Como pueden ver, es una pastilla de compuesto metálico, no es de compuesto cerámico, pero las partículas metálicas son más pequeñas. Esto supuestamente es una pastilla intermedia, por lo cual no va a ser tan dura como esas que tenía. Así que bueno, ahora vamos a limpiar bien ahí la masa, lavar los discos y vamos a estar armando, probando con el comparador antes de colocar, y vamos a ver la diferencia de cómo van a quedar centrados los discos nuevos con respecto del alabeo que tienen esos discos viejos. Bueno, vamos a comenzar a limpiar la masa y limpiar el disco de este lado. Bueno, muy bien, ya está el disco instalado. ¿Se acuerdan que teníamos 21 centésimas de deformación en el disco de este lado? Ahí lo tenemos en cero. Tenemos el comparador con precarga, ¿sí? Está con precarga para que vean que está tocando perfectamente en el disco. Y ahí vamos a observar que la deformación máxima del disco es de 1 centésima. ¿Ah? Es casi lo mismo
que tienen la masa. Sí, como yo les decía antes, no son perfectos, pero estamos hablando de una centésima de milímetro de deformación. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Esto no nos va a generar ninguna vibración en el pedal. ¿Sí? Así que bueno, ahora vamos a montar el caballete, el soporte del caliper. Tenemos que prensar con la herramienta la pastilla, porque si bien las pastillas que tenía son prácticamente nuevas, las nuevas no van a entrar por el espesor, así que hay que prensar el caliper. Ahora les vamos a mostrar la herramienta que vamos a usar. Primero vamos a montar el caballete, ¿sí?, en su lugar y vamos a torquearlo, ¿sí? Esto es lo que sostiene el caliper y las pastillas de freno. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a preparar las pastillas de freno también. Le vamos a sacar el filo en la piedra, en el esmeril, para que se asienten rápidamente a los discos nuevos. Bueno, muy bien, acá estamos con el set de herramientas para el prensado de la mordaza. Ahí vamos a meter los pistones para adentro a tope, y ahora vamos a preparar las pastillas para instalarlas en su lugar. Ahí llegó a tope, retiramos la herramienta. Esa es la prensa y este es el adaptador para mordazas de freno comunes. Para las traseras tenemos todas estas herramientas, porque las traseras tienen que ir girando a la vez que metemos el pistón para adentro. Entonces tenemos todos esos accesorios para cuando son mordazas de freno traseras que tengan el freno de mano en la mordaza. Para las mordazas delanteras simplemente usamos este adaptador, que lo único que hace es empujar el pistón de forma recta. Bueno, vamos a preparar las pastillas de freno en el esmeril. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a matarle el filo en el esmeril para que la pastilla se asiente rápidamente a los discos nuevos. Aquí le saqué el filo, ¿sí?, solamente el filo. Este procedimiento me lo enseñó don Mario Pereira, Dios lo tenga en la gloria, mecánico excelente si los hay, una persona súper técnica. Fue mi primer profesor, como quien dice, cuando empecé a trabajar, que era un niño, todavía ni siquiera había empezado la escuela técnica y había empezado a trabajar en su taller. Y bueno, las cosas que aprendí con él, tengo que dar gracias al día de hoy. Un excelente profesional. Y bueno, esto me lo enseñó él, nunca se lo cuestioné, siempre lo hice, le vi su lógica del por qué. A veces puede venir el material algo cóncavo, ¿sí?, en el molde, por más que parezca que está bien plano. Entonces cuando ponemos la pastilla apoyan los filos y no apoya el centro perfectamente. Entonces al matarle el filo nos aseguramos de que apoye todo el plano de la pastilla sobre el disco y se amolde mucho más rápido. Esa era su teoría, cual comparto totalmente. Si bien ha cambiado muchísimo la calidad de las pastillas de freno de aquellos años al día de hoy, es algo que sigo haciendo de la misma forma y la verdad que nunca me dio problema. Cada vez que cambio discos de freno o voy a colocar una pastilla nueva, hago ese procedimiento, ¿verdad? Así que bueno, vamos a poner esta otra que da más trabajo porque tenemos los seguros. Hay que meterlos adentro del pistón y vamos a poner la mordaza en su sitio y apretarla. Bueno, acá tenemos las guías, las limpiamos perfectamente, sacamos todos los restos de suciedad y de goma, ¿sí? Estas son las guías que van acá. A mí me gusta lubricarlas con apenita, un poco de vaselina en pasta. Si bien ellas van montadas en goma, no son como otras guías que lleven lubricación.
Siempre me gusta lubricarlas un poquito con vaselina en pasta, pero poquita cosa, solo para que corran un poquito más livianas y no se peguen, ¿sí? Pero teóricamente no llevan nada. El disco, si ven mis manos, bueno, obvio estoy trabajando, se ensucian. Tratamos de no tocar el disco en lo absoluto. De todos modos, antes de colocar la rueda, volvemos a pasar papel para que quede limpio y no quede grasitud sobre el disco. Bueno, acá estamos del lado izquierdo. Tenemos el comparador en 0. Se me movió. Vamos a cerrarlo. Porque le pegué con la mano el comparador cuando fui a girar la rueda. Como van a apreciar, tenemos apenas una centésima de alabeo en el disco de este lado. Así que esto está quedando perfecto. Ya preparé las pastillas de este lado. La masa quedó perfectamente cepillada. Importantísimo eso cada vez que sustituyan discos o saquen para rectificar, limpiar bien la masa, pues si no los discos pueden quedar mal puestos. Bueno, muy bien, vamos a prensar esta mordaza, vamos a colocar el caballete de acá, apretar y seguimos. Bueno, muy bien, ya coloqué los neumáticos, ahora lo vamos a bajar, apretar con el torcómetro en el suelo y vamos a salir a hacer una pruebita de rodaje, a ver cómo funcionan los frenos y si está todo bien vamos a estar entregando el coche. Bueno, muy bien, antes de salir recordamos bombear el freno porque a lo que comprimimos las mordazas, ahí quedó firme. Y bueno, ahora vamos a salir a dar una vuelta, una prueba de manejo para ver que esté todo ok, y si está todo ok vamos a estar entregando la camioneta. Camioneta pronta para entregar, frena perfecto, no tiene ruidos, no tiene vibraciones, quedó excelente. Así que bueno, vamos a estar haciendo entrega del vehículo. Renault Oro Duster, vibración en el pedal de freno, discos deformados, vehículo pronto para entregar.